¿Sabías que el silencio puede ser tu mayor aliado? A lo largo de la historia, grandes líderes y pensadores han comprendido el poder oculto en no decir una sola palabra. En este video, te contaré una historia que te hará ver el silencio de una manera completamente diferente. Y, lo más importante, aprenderás cómo utilizarlo a tu favor. Prepárate para descubrir el secreto detrás de lo que no se dice, desde la perspectiva de la religión y la espiritualidad. Veamos esta interesante historia. Pero antes, suscríbete para no perderte ningún video. Y ahora sí, empecemos. En la majestuosa corte de Jerusalén, donde el imponente rey Salomón gobernaba con sabiduría inigualable y una justicia incuestionable, un joven llamado Baruc buscaba ansiosamente consejo. Su reputación lo precedía en toda la ciudad. Era conocido no solo por su impetuosidad, sino también por su lengua rápida y afilada, siempre dispuesto a expresar su opinión sin pensar en las consecuencias. Este comportamiento le había traído muchos problemas, tanto en su vida personal como en su interacción con los demás. Preocupado por su futuro y temiendo que su falta de prudencia lo condujera a una vida de conflictos, Baruc decidió acudir al rey Salomón con la esperanza de recibir la guía que tanto necesitaba. El rey Salomón, famoso por su infinita paciencia y su sabiduría, que trascendía los límites del entendimiento humano, recibió a Baruc con una sonrisa amable y cálida. Sin mostrar ni un atisbo de juicio, Salomón le dijo: «Hijo mío, te contaré una parábola que te ayudará a comprender uno de los secretos más poderosos de la vida, el poder del silencio». Salomón comenzó su relato, transportando a Baruc a un pequeño pueblo en las afueras de Israel. En este tranquilo lugar vivía un anciano sabio llamado Tobías. Tobías era respetado por todos los habitantes del pueblo, debido a su vasta sabiduría y su habilidad para resolver las disputas más complicadas, con una calma y precisión admirables. Sin embargo, lo que realmente lo distinguía era su noble capacidad para guardar silencio y escuchar atentamente, antes de emitir cualquier juicio o pronunciar palabra alguna. En ese mismo pueblo también vivía un joven llamado Nathán. Nathán, como Baruc, era impulsivo y hablaba sin pensar. Admiraba profundamente a Tobías y aspiraba a ser tan sabio como él. Sin embargo, no lograba comprender cómo el anciano conseguía mantenerse siempre en calma y ganarse el respeto y la admiración de todos los que lo rodeaban. Decidido a descubrir el secreto detrás de la serenidad de Tobías, Nathán un día se dirigió a la casa del anciano con la esperanza de que él le revelara el origen de su sabiduría. Al llegar, Nathán fue recibido con amabilidad por Tobías, quien lo invitó a sentarse. Después de escuchar con atención la petición del joven, el anciano le dijo: «Te contaré una historia que contiene la clave que tanto buscas». Hace muchos años, en este mismo pueblo, vivía un hombre llamado Eliab. Eliab era conocido por su astucia y su habilidad para engañar a los demás con sus palabras cuidadosamente elegidas. Un día, movido por la envidia hacia Tobías y su creciente reputación, Eliab decidió desafiarlo públicamente. Su objetivo era desacreditarlo ante los ojos de todo el pueblo, demostrando que la sabiduría de Tobías no era más que una fachada. Con ese fin, se presentó en la plaza del pueblo y, con una voz alta y desafiante, comenzó a cuestionar la sabiduría del anciano, lanzándole preguntas complejas y retorcidas, diseñadas para confundir y poner en evidencia a Tobías. Tobías, observando a Eliab con serenidad, permaneció en silencio. Escuchó atentamente cada una de las palabras de su adversario, sin interrumpir ni mostrar ninguna reacción. La multitud, al principio intrigada por el enfrentamiento, se fue aglomerando, expectante de la respuesta del anciano. Sin embargo, Tobías continuaba en silencio, dejando que Eliab hablara hasta el cansancio. El silencio del anciano empezó a frustrar a Eliab. Cuanto más hablaba, más desesperado se volvía. Su calma inicial comenzó a desmoronarse, y pronto empezó a cometer errores en sus argumentos. La multitud, que al principio estaba fascinada por las palabras de Eliab, comenzó a darse cuenta de la vacuidad de sus argumentos. Lo que había iniciado en un intento de humillar a Tobías se estaba transformando en un espectáculo
en el que Eliab se hundía cada vez más en su propia impaciencia. Finalmente, cuando Eliab ya no tenía más palabras que decir y su frustración era evidente, Tobías rompió su silencio con una voz suave, tranquila y llena de claridad. Respondió a cada una de las preguntas de Eliab con una precisión y sabiduría que dejaron a todos boquiabiertos. Su habilidad para escuchar primero y hablar después desarmó por completo a su adversario, quien, humillado por sus propios errores, abandonó la plaza cabizbajo. La lección fue clara para todos los presentes. La verdadera sabiduría no siempre radica en lo que se dice, sino en la capacidad de guardar silencio y escuchar con atención. Natán, que había estado escuchando atentamente la historia de Tobías, comprendió el mensaje de inmediato. Desde aquel día, empezó a practicar la paciencia y a pensar antes de hablar. Con el tiempo, su impulsividad disminuyó y comenzó a ganar el respeto de quienes lo rodeaban. La admiración que sentía por Tobías no tardó en convertirse en un reflejo de su propio carácter, y Natán se transformó en un hombre sabio y considerado, al igual que el anciano. Salomón, tras concluir la parábola, miró a Baruc con la misma amabilidad con la que lo había recibido. «Recuerda siempre, hijo mío», dijo el rey, «que incluso el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido». Salomón hizo una pausa para que sus palabras calaran profundamente en Baruc, antes de continuar. La sabiduría no siempre está en lo que dices, sino en lo que decides no decir. Aprende a escuchar y encontrarás la sabiduría y el respeto que tanto anhelas. Baruc, profundamente conmovido por la parábola y el sabio consejo de Salomón, se despidió del rey con una nueva perspectiva. A partir de ese momento, comenzó a practicar la paciencia y la escucha atenta, dándose cuenta de que en el silencio también podía encontrar la verdadera sabiduría que tanto había estado buscando. Lo que más impactó a Baruc no fue solo la historia, sino la aplicación tan directa que podía tener en su propia vida. ¿Cuántas veces se había encontrado en situaciones en las que, en lugar de escuchar, hablaba sin cesar, buscando imponer su punto de vista? Ahora entendía que había perdido muchas oportunidades de aprender y de crecer, precisamente por no haber sabido valorar el silencio. A menudo, en el calor de una conversación o una disputa, el deseo de tener la razón lo había cegado, y no había considerado las enseñanzas que el silencio podía traer. El silencio, tal como lo enseñó Tobías, no era una señal de debilidad ni de falta de argumentos. Al contrario, era una manifestación de sabiduría, una forma de ganar tiempo para reflexionar, para observar y para responder de manera más clara y efectiva. Baruc comenzó a observar cómo, en su día a día, podía aplicar esta lección. Cuando alguien lo desafiaba, en lugar de responder inmediatamente con ira o con palabras impulsivas, decidió guardar silencio. En ese espacio, encontró una claridad que nunca antes había sentido. Con el tiempo, Baruc se dio cuenta de que el silencio tenía un poder transformador. No solo le daba la oportunidad de pensar con más claridad, sino que también le permitía ver las verdaderas intenciones de las personas. Aquellos que antes lo atacaban verbalmente, ahora, al no obtener una respuesta inmediata, se encontraban en la misma situación que Eliab, sin tener con quién discutir. Sus argumentos se debilitaban por sí solos. Baruc comprendió que, al no reaccionar de manera impulsiva, estaba permitiendo que la verdad emergiera de una manera mucho más natural y efectiva. El consejo de Salomón había sido simple, pero su impacto en la vida de Baruc fue inmenso. Descubrió que la verdadera sabiduría no estaba en tener siempre una respuesta, sino en saber cuándo era el momento adecuado para hablar y cuándo era mejor guardar silencio. En la historia de Tobías y Natán, es crucial reconocer cómo el enfoque de cada individuo refleja diferentes estrategias para enfrentar las crisis. Mientras Tobías se inclinó por la confrontación directa, Natán demostró que el verdadero liderazgo a menudo requiere un enfoque más introspectivo y menos visible. La experiencia del pueblo revela que, aunque la valentía y la acción rápida pueden ser vitales en momentos de urgencia, la capacidad de observar, escuchar y adaptar estrategias según el contexto puede ser igualmente poderosa. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia y si te ha gustado el video.
Dale like y suscríbete, porque muy pronto volvemos con